Capítulo 1. La revelación divina. Palabras y hechos bíblicos. La Biblia es el libro que contiene la palabra de Dios expresada en palabras humanas. Es una gran obra literaria, un libro único, inagotable, inigualable, donde se encuentra todo lo que se refiere a Dios y al hombre. Es la obra más editada, más vendida, más leída y más estudiada de cuantas se han escrito. Es sin duda el libro que más ha contribuido a configurar la cultura occidental. El término Biblia procede del griego y significa etimológicamente libros o libritos. La Iglesia griega usaba este plural para designar la colección completa de las escrituras sagradas, desde los comienzos del cristianismo. La Biblia ha sido la base de la vida espiritual y de la predicación y enseñanza de la doctrina cristiana. La Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. La colección de los 73 libros que forman la Sagrada Escritura tiene dos partes bien diferenciadas llamadas Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, que corresponden a los escritos antes o después de la vida de Cristo. La palabra testamento equivale aquí prácticamente a pacto o alianza. El Antiguo Testamento está compuesto por 46 libros que contienen todo lo que Yahvé, Dios, revelaba a su pueblo para conducirle hacia un reino de plenitud para alcanzar una felicidad duradera. Estos libros han sido aceptados también por los cristianos, porque en ellos descubre la preparación del gran acontecimiento salvífico en Jesucristo. Los cristianos, en busca de nuestras raíces, ponemos gran empeño en familiarizarnos con el mensaje de estos libros tan distintos, en los que se recoge la andadura del pueblo de Israel desde sus orígenes hasta la aparición histórica de Jesús. Se llama Nuevo Testamento al conjunto de los restantes 27 libros escritos de acuerdo con la nueva alianza de Jesucristo, grabada no sobre tablas de piedra, sino sobre corazones de carne. Todos ellos anuncian la buena nueva, proclamada por Jesús. Los cristianos tenemos la firme convicción de que tales libros contienen todo cuanto Dios nos ha querido enseñar a través de Jesús, para librarnos de las ataduras del pecado e introducirnos en este reino de gracia cuya meta final es la vida eterna, el cielo para siempre. La actual división de la Biblia en capítulos y versículos se remonta al siglo XVI por Roberto Stephan. Si bien el primero que introdujo la división de los capítulos en las copias de la versión latina de la Vulgata fue Stephan Langton hacia el año 1214. Y más tarde, Santes Pagnini dividió cada capítulo en versículos en la edición latina de la Biblia hecha en Lyon en el año 1528. Ahora bien, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento son dos partes de una misma historia de salvación. Y aunque los cristianos pertenecemos ya al pueblo de la nueva alianza, no por ello podemos ignorar cuánto se refiere a aquella antigua alianza que durante tantos siglos prepara a la humanidad para la llegada de la plenitud de los tiempos. La Sagrada Escritura vivió durante mucho tiempo en la tradición oral y solo después las leyes, las palabras de los profetas, las sentencias de los sabios, los cantos y poemas de los salmistas y los recuerdos históricos de las intervenciones salvíficas de Dios se fijaron por escrito. La revelación divina. Un hecho central y uno de los misterios fundamentales de la religión cristiana es que se nos presenta como originada y fundada en una revelación histórica. Si Dios no fuese misterio, no habría necesidad de revelación alguna. El término revelación significa literalmente quitar el velo que oculta algo. En fotografía, revelar unos clichés. En periodismo, revelar algo en una noticia, etc. Son aplicaciones hoy vigentes de este término. En su aspecto religioso quiere decir la manifestación que Dios hace a los hombres de su propio ser y de aquellas otras verdades necesarias o convenientes para la salvación. Dicho de otro modo, la revelación divina es un hablar Dios a los hombres.
es decir, Dios que sale al encuentro del hombre y se da a conocer de dos maneras, una natural y otra sobrenatural. La primera se produce a través de las criaturas. El hombre, mediante su inteligencia, puede conocer a Dios con certeza a partir de sus criaturas, como se reconoce a un artista a través de su obra. Este es nuestro conocimiento natural de Dios. La segunda viene directamente de Dios. Es otro conocimiento que el hombre no puede alcanzar por sus propias fuerzas y por eso lo llamamos sobrenatural, por una decisión enteramente libre. Dios revela su misterio al hombre, es decir, su plan de salvación para todos los hombres y lleva a cabo ese plan enviando a su Hijo amado y al Espíritu Santo. ¿Por qué se reveló Dios? Porque quiso y porque nos ama. ¿Con qué finalidad? Para darse a conocer de modo gratuito, invitarnos a una intimidad de comunión con Él a través de una relación de amistad, una relación de amor. El Dios invisible, movido de amor, habla a los hombres como amigos, trata con ellos para invitarlos y recibirlos en su compañía. La revelación divina es pues un gran regalo, don inmerecido e inesperado del amor de Dios en forma de diálogo amoroso, conversación o comunicación entre amigos. Por eso, la revelación es inaugurada aquí en el tiempo mediante la fe, respuesta humana a esa interpelación divina, pero destinada a llegar a una plenitud en el más allá, en el encuentro cara a cara del hombre con Dios. En definitiva, al revelarse a sí mismo, Dios quiere hacer a los hombres capaces de responderle, de conocerle y de amarle, más allá de lo que ellos serían capaces por sus propias fuerzas. Revelación por medio de palabras y de obras. La revelación divina es realmente palabra de Dios, pero es también e inseparablemente acontecimiento, manifestación y desarrollo del plan de Dios a lo largo de la historia. El plan de la revelación, afirma el concilio, se realiza por obras y palabras intrínsecamente ligadas. Las obras que Dios realiza en la historia de la salvación manifiestan y confirman la doctrina y las realidades que las palabras significan. A su vez, las palabras proclaman las obras y explican su misterio. La verdad profunda de Dios y de la salvación del hombre que transmite dicha revelación, resplandece en Cristo, mediador y plenitud de toda la revelación. La salvación de Dios aparece en todo lo que hace al intervenir en la historia de los hombres, y no solo en la conciencia de los creyentes al tener conocimiento de esa historia. Nos encontramos, pues, ante una estrechísima relación entre las palabras bíblicas y los hechos que esas palabras narran. Mediante la Sagrada Escritura, Dios da a conocer el sentido salvífico de los acontecimientos y estos pueden así comprenderse como una historia de salvación. Para profundizar en el misterio de la palabra divina, es preciso tener en cuenta que Dios habla en la escritura por medio de hombres y en un lenguaje humano. Es decir, el intérprete de la escritura, para conocer lo que Dios quiso comunicarnos, debe estudiar con atención lo que los autores querían decir y Dios quería dar a conocer con dichas palabras. Además, no se puede perder de vista que la palabra divina no es una pura información neutra y distante, sino que trata de comunicarse con los hombres, dándose a conocer y a la vez que se revela, pide una respuesta. El encuentro de Dios con el hombre se realiza por medio de la historia, es decir, por medio de hechos, acontecimientos y acciones que después son explicados por medio de palabras. Por ejemplo, en el Sinaí, Dios comienza por pronunciar su nombre ante el pueblo. Yo soy Yahvé, tu Dios. Y antes de darle los mandamientos en las tablas de la ley, las 10 palabras les recuerda. Yo soy Yahvé, tu Dios.
el que te sacó de Egipto, de la esclavitud. Nos permite así entender cómo Dios, para explicar su nombre, es decir, revelarnos quién es, no acude a un concepto o elucubración intelectual complicada y misteriosa acerca de su naturaleza, sino que hace referencia a su acción recién cumplida de liberación de la esclavitud. La palabra bíblica viene desde un pasado real y no solo desde el pasado, sino al mismo tiempo desde la eternidad de Dios, pero pasa por el camino del tiempo al cual corresponden pasado, presente y futuro. Lo verdaderamente revelador es pues una historia de sucesos, no un hecho aislado. La historia humana que nos presenta el texto bíblico no es reveladora por sí misma, sino cuando viene acompañada por la palabra que descubre el significado de lo que acontece. Un ejemplo clarificador es la conducta de Jesús en el lavatorio de los pies a sus discípulos en la última cena. Jesús primero actúa y luego explica su actuación. Después de lavarles los pies, tomó el manto, se puso de nuevo a la mesa y les dijo: ¿Comprendéis lo que he hecho por vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, que soy el Señor y Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavar los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que como yo he hecho con vosotros, así hagáis vosotros. En el relato bíblico, pues, se descubre no solo el carácter único de un acontecimiento histórico, sino también el valor permanente de lo que Dios nos enseña con este acontecimiento. Etapas de la revelación divina. Dios se comunica con el hombre poco a poco, paso a paso, por etapas, con una maravillosa pedagogía. Se revela en una historia de salvación gradual y progresivamente. No lo dice todo de una vez. Los jalones o etapas de esta revelación divina son una síntesis, el protoevangelio o primer anuncio de salvación, la alianza con Noé, la elección de Abraham con la alianza y las promesas, el éxodo o salida de Egipto con Moisés y la alianza sinaítica, la promesa a David de un Mesías descendiente de su linaje, el exilio o cautividad babilónica y la vuelta de la tierra prometida en el Antiguo Testamento, la encarnación del Redentor, la iglesia fundada por Cristo y finalmente la parusia o segunda venida del Señor en el Nuevo Testamento. En efecto, Dios se da a conocer desde los orígenes en todo lo que ha creado por su verbo y especialmente en aquella relación personal que estableció con nuestros primeros padres, a quienes invitó a una comunión íntima con Él, revistiéndolos de una gracia y de una justicia resplandeciente. Esta revelación no fue interrumpida por el pecado original, ya que después de su caída, alentó en ellos la esperanza de la salvación con la promesa de la redención, y tuvo incesante cuidado del género humano para dar la vida eterna a todos los que buscan la salvación, con la perseverancia en las buenas obras. Al quebrarse por el pecado la unidad del género humano, Dios hace un pacto o alianza con Noé después del castigo del diluvio. Este pacto afecta a toda la humanidad y revela el plan divino con todas las naciones de la tierra. Más tarde, para reunir a la humanidad dispersa, Dios elige a Abraham, llamándolo fuera de su tierra, de su patria y de su casa, y lo hace padre de una multitud de naciones. El pueblo nacido de Abraham será el depositario de la promesa hecha a los patriarcas. El pueblo de la elección llamado a preparar la reunión un día de todos los hijos de Dios en la iglesia, ese pueblo será el tronco en el que serán injertados los paganos, hechos creyentes. Desde entonces, la humanidad queda dividida entre el pueblo que nace de Abraham, los judíos
y el gran resto de la humanidad, los gentiles. Después de la etapa de los patriarcas, Dios constituyó a Israel como su pueblo, salvándolo de la esclavitud de Egipto. Estableció con él la alianza del Sinaí y le dio por medio de Moisés su ley, para que lo reconociese y le sirviera como el único Dios vivo y verdadero, Padre providente y juez justo, para qué esperarse al Salvador prometido. Moisés será desde entonces punto de referencia, obligado del pueblo elegido, centro del resurgimiento hacia el cual Israel deberá volver una y otra vez después de sus crisis, para permanecer fiel a su vocación de pueblo de Dios. Por eso, en momentos especialmente solemnes, se renovará la antigua alianza. La larga estancia en la tierra prometida fue forjando la religión y la historia de Israel. A impulsos del Espíritu Divino, jueces y reyes defendieron la independencia nacional, condición necesaria para conservar la pureza monoteísta de sus creencias. Más tarde, Dios forma a su pueblo a través de los profetas en la esperanza de la salvación. El mesianismo del Antiguo Testamento, en la espera de una alianza nueva y eterna, destinada a todos los hombres, grabada en los corazones y que tendrá su cumplimiento en el Cristo o Mesías Jesús de Nazaret. Los profetas, como portavoces divinos, fueron profundizando en las verdades de la revelación. Al mismo tiempo y sobre todo en los últimos siglos de la historia del Antiguo Testamento, y también a impulsos del Espíritu Divino, se ha ido desarrollando la sabiduría hebrea, espíritus selectos escogidos por Dios, formados en la meditación de la ley y de las enseñanzas de los profetas, y cultivados en la reflexión profunda sobre la vida. Irán elaborando, bajo la inspiración del Espíritu Santo, la llamada literatura sapiensal del Antiguo Testamento, que completará la revelación preparada a los hombres para la venida del Mesías Salvador en la plenitud de los tiempos. La plenitud de la revelación y por fin la plenitud de los tiempos, la encarnación del Verbo de Cristo Jesucristo, han comenzado ya los últimos tiempos de la historia. Sí, porque Dios habló a nuestros padres en distintas ocasiones y de muchas maneras por los profetas. Ahora en esta etapa final nos ha hablado por el Hijo. La encarnación supone que la palabra eterna habita entre los hombres y revela la intimidad de Dios, hablando las palabras de Dios, realizando la obra de la salvación que Dios Padre encomendó a su Hijo. Por eso, quien ve a Jesucristo, ve al Padre. Él, con su presencia y manifestación, con sus palabras y obras, signos y milagros, y sobre todo con su muerte y gloriosa resurrección, con el envío del Espíritu de verdad, lleva a plenitud toda la revelación y la confirma con testimonio divino, a saber que Dios está con nosotros para librarnos de las tinieblas, del pecado y la muerte, y para hacernos resucitar a una vida eterna. La conclusión no puede ser más contundente. El Hijo de Dios, hecho hombre, es, pues, la palabra única, perfecta e insuperable del Padre. En Él lo dice todo. No habrá otra palabra más que esta, como afirma San Juan de la Cruz en cada una de las páginas inspiradas. Me encuentro con una persona, Cristo, y no con una presencia sin rostro. Toda la escritura, decía U de San Víctor, constituye un único libro y su título es Cristo, y de tal afirmación esta consecuencia necesaria. Por ser alianza nueva y definitiva, nunca pasará, ni hay que esperar otra revelación pública antes de la gloriosa manifestación de Jesucristo. Aunque la revelación esté acabada, se ha clausurado con la muerte del último apóstol. No está completamente explicitada. Su contenido podrá ser conocido mejor y gradualmente en el transcurso de los siglos. Esta es una razón de la misma existencia de la Iglesia. La palabra divina.
entregada por Cristo a su iglesia. Jesús entrega a la iglesia su palabra divina de dos maneras, oralmente y por escrito. Por una parte, los apóstoles con su predicación y su ejemplo transmitieron de palabras lo que habían aprendido de las obras y palabras de Cristo y lo que el Espíritu Santo les enseñó. Y por otra parte, los mismos apóstoles, junto con otros de su generación, pusieron por escrito el mensaje de la salvación, inspirados por el Espíritu Santo. Por eso, junto a la Sagrada Escritura, existe también en la Iglesia la Sagrada Tradición, que recibe la palabra de Dios, encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los apóstoles, y la transmite íntegra a los sucesores para que ellos, iluminados por el Espíritu de la verdad, la conserven, la expongan y la difundan finalmente en su predicación. Ambas constituyen el sagrado depósito que contiene verdades de orden tanto sobrenatural como natural. De esta forma, la tradición y la escritura están estrechamente unidas y compenetradas, manan de la misma fuente, se unen en un mismo caudal, se ordenan hacia el mismo fin. La Biblia guarda pues toda la verdad y solo puede ser leída y comprendida dentro de la tradición de la Iglesia. ¿Dónde buscar las enseñanzas de la Sagrada Tradición? Principalmente en las enseñanzas del Magisterio Universal de la Iglesia, en los escritos de los santos padres y en las palabras y usos de la Sagrada Liturgia. La misma vida de la Iglesia nos muestra que los herejes de todos los tiempos, así actuó el demonio cuando tentó a Cristo en el desierto. Han acudido a la Sagrada Escritura para apoyar sus creencias y enseña la experiencia de los siglos que cuando se prescinde de la tradición es muy difícil captar la integridad del mensaje revelado. Gracias a la tradición, por ejemplo, la Iglesia conoce el canon o lista de los libros sagrados y los entiende cada vez con más profundidad. La Biblia debe ser leída en la Iglesia y con la Iglesia. El mismo Cristo quiso que hubiera en ella un magisterio vivo, con el oficio de interpretar auténticamente la palabra divina escrita o transmitida oralmente, ejerciendo su autoridad en nombre de Jesucristo, esto es, encomendada a los obispos, sucesores de los apóstoles, en comunión con el Papa, sucesor de Pedro. Tradición y escritura han sido confiadas a la Iglesia y dentro de ella solo el magisterio corresponde integrarlas auténticamente y predicarlas con autoridad. Y así ambas se han de recibir e interpretar de devoción. La Iglesia no añade nada esencial a la Biblia, pero solo en la Iglesia adquiere la Sagrada Escritura su verdadera comprensión. Es decir, el magisterio no está por encima de la palabra, sino a su servicio, para enseñar puramente lo transmitido, pues por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo, lo escucha devotamente, lo custodia celosamente, lo explica fielmente y de este único depósito de la fe saca todo lo que propone como revelado por Dios para ser creído. Conclusiones. La revelación divina nos ha prestado el marco justo a las palabras y acontecimientos que se narran en los libros sagrados. La principal causa de una incorrecta o incompleta comprensión de textos sagrados se debe con frecuencia más a la ignorancia que a la malicia. El magisterio de la Iglesia, para evitarlo, nos aconseja tres cosas. La primera, meditar, estudiar y contemplar las Escrituras, repasándolas en nuestro corazón y en particular anima a los investigadores a profundizar en el conocimiento de la verdad revelada. En segundo lugar, escuchar al Papa y a los obispos en comunión con él, porque son los sucesores de los apóstoles en el carisma de la verdad. Y
Finalmente, tratar de comprender internamente los misterios que vivimos. En efecto, la lectura meditada de la Biblia ha hecho muchos santos al meditar los acontecimientos de la revelación divina. Los santos exponen y formulan nuevos conceptos o subrayan otros ya conocidos. Es decir, su admirable aportación en el ámbito teológico y espiritual se debe más a la expresión de una experiencia carismática contemplando los textos bíblicos que a reflexiones específicas previas tomadas de fuentes ajenas. No basta pues el estudio de los textos bíblicos si queremos crecer en la inteligencia del depósito revelado. Hemos de pedir luces al Espíritu Santo para ahondar cada vez más en la palabra de Dios, que es también palabra humana, que hace la historia y se hace en la historia, que es verdad definitiva y a la vez progresiva, leída en la iglesia y releída con la iglesia, que es acontecimiento pasado y actual. Capítulo 2. Los libros de la Biblia, el país, los escritos y su historia. Los hechos son anteriores al escrito que los narra, porque es evidente que los pueblos no comienzan su historia escribiendo libros. Al adquirir hoy una Biblia, el ejemplar que tenemos en nuestras manos esconde bajo su apariencia uniforme no sólo la diversidad de los 73 libros que se unen en una misma encuadernación, sino también el misterio de sus orígenes, la experiencia religiosa de Israel, lo mismo que la de la Iglesia. Tiene su origen no en la Biblia, sino en la revelación divina, una experiencia peculiar de comunión entre Dios y su pueblo. La Sagrada Escritura nos da noticias de esta existencia. El país de la Biblia. Afirma una antigua y sabia sentencia que geografía y cronología son las dos muletas de la historia. ¿Cuál es el marco geográfico e histórico de la Biblia? El país bíblico, por autonomacía, es Palestina. Si bien, en general tendríamos que hablar de todo el mundo antiguo y en particular de la franja en forma de media luna que va desde el Golfo Pérsico, ascendió por los cauces de los grandes ríos Tigres y Éufrates. Cruza en una dirección sur el litoral costero siro-palestino para prolongarse por el fértil valle del Nilo. Este es el escenario geográfico en el que se desarrolla la intervención de Dios en la historia de la humanidad, que testimonian los escritos bíblicos. La Biblia inicia la historia de la salvación con la llamada de Abraham, que tuvo lugar fuera de Palestina, en Mesopotamia, la salida de Israel de Egipto y el milagro del paso del Mar Rojo, hecho salvífico fundamentalmente de la antigua alianza, aconteció fuera de las fronteras de la tierra de Canaán. Hay libros bíblicos en los que toda la acción transcurre en otros países. Por ejemplo, el de Ezequiel en Babilonia, el de Tobías en Asiria y Media, o el de Esther en Susa, residencia de los reyes persas. Conocemos también por el primer libro de los Macabeos una alucinación a Alejandro Magno y sus conquistas hasta las inmediaciones del Himalaya. Y en este mismo libro se menciona a Roma por vez primera en la Biblia. Además, el escenario de los libros del Nuevo Testamento se extienden por toda la cuenca del Mediterráneo oriental y algunos puntos de la occidental. Ahora bien, sea cual fuere su amplio marco, es indudable que el centro geográfico e histórico de los relatos bíblicos es la tierra de Canaán o Palestina. Dios llama a Abraham y lo saca de Mesopotamia para llevarlo a la tierra de Canaán. Después guía a Israel desde Egipto para darle la tierra de Canaán.
Y años más tarde los israelitas, desterrados en Asiria, Media, Babilonia y Persia, creen, esperan y adoran a un Dios que tiene su templo en Jerusalén. Por tanto, el territorio entre las ciudades más norteñas a las más meridional de la Palestina bíblica, desde Dan a Beerseba, es el espacio geográfico por el que discurre preferentemente la historia de Israel y en particular la vida de Jesucristo, y desde Jerusalén, centro político y cultural desde David, un milenio antes, parten los apóstoles para proclamar su mensaje a todo el mundo. La memoria de un pueblo. Se ha dicho siempre y con razón que la memoria de un pueblo es su historia, las narraciones de sus acontecimientos históricos, leyes y preceptos, cantos y poemas, sentencias y proverbios, etc., han sido transmitidos oralmente de generación en generación. La palabra ha precedido, sin duda, al uso de la escritura. Para comprender cómo nació la Biblia, hemos de referirnos necesariamente a la cultura de un pueblo en una época determinada con una lengua propia, sus particulares costumbres, su patrimonio espiritual, etc. Un lector de nuestro tiempo, para acercarse a los libros veterotestamentarios, debe hacer el esfuerzo de despojarse de la mentalidad propia de nuestra cultura, hombres y mujeres, de la civilización del papel y lápiz, más aún del ordenador y la impresora. Leer y escribir, algo tan común y necesario en nuestros días, no eran actividades frecuentemente en épocas históricas antiguas. Por el contrario, el uso de la memoria, más descuidada en la cultura actual, tenía un papel importante en aquellas primeras civilizaciones. En el Israel de los tiempos antiguos, e incluso de la época de Jesucristo, hablar abundantemente y bien con arte y fuerza expresiva era el patrimonio de los que hoy llamamos escritores. La transmisión oral se apoya sobre todo en la memoria, con la ayuda de ciertas argucias. Tiempo en que escuchaba a Perdón. La transmisión oral se apoyaba sobre todo en la memoria con la ayuda de ciertas argucias mnemotécnicas. Más todavía el arte de aprender y de retener cualquier asunto en la memoria formaba una sola cosa con el arte de componer. De ahí que el estilo oral tuviese un influjo muy directo sobre el estilo literario del texto escrito. Basta, por ejemplo, leer algunos pasajes del Evangelio para apreciar el ritmo y rima de muchas de sus frases, la repetición de ciertas palabras, etc. Trucos que vienen en auxilio de la memoria. Los grandes descubrimientos arqueológicos en nuestro siglo, desde el Sinaí hasta Rashamra, muestran que han existido escritos bíblicos muy antiguos, anteriores del siglo X y hasta quizás el siglo XII antes de Cristo. Si bien estos escritos durante largo tiempo fueron ante todo apoyos para la memoria, en la tradición cristiana es patente esta realidad en los escritos del Nuevo Testamento, el libro de los Hechos, las cartas e incluso el Apocalipsis son documentos escritos que nacieron como tales, aunque se encuentre en ellos la huella del estilo oral. Los evangelios, en cambio, antes de ser puestos por escrito, fueron dichos. Las primeras generaciones cristianas se sirvieron fundamentalmente de la enseñanza oral. Así, por ejemplo, San Papias, obispo de Hierópolis en Frigia, declaraba en el año 1930 que lo que él prefería a toda otra cosa
en materia de tradición era la palabra viva y perdurable, y algo después, San Irineo de León evocaba el tiempo en que escuchaba a San Policarpo, el gran obispo de Esmirna, explicar lo que él mismo había recogido del apóstol San Juan. Esta transmisión oral tiene sin duda enorme fuerza, pero también el inconveniente de prestarse más fácilmente a desviaciones y errores. Con todo, el paso de la tradición oral a la escrita es siempre una tarea delicada y problemática. ¿Qué sucedió con los libros de la Biblia? El marco histórico de los libros de la Sagrada Escritura. La elaboración de la Biblia ha tenido una larga historia, cuya reconstrucción está llena de dificultades. No es, ni mucho menos, un libro caído del cielo, como pretende serlo el Corán. Es verdad que no conocemos las fechas precisas y concordantes de la mayoría de los autores destinatarios, composición de los sagrados, etcétera, de los libros sagrados, etcétera. La tradición oral precede siempre a la escritura y se mantiene como una realidad viva que afecta a los mismos textos durante el periodo de una redacción. Para ilustrar la génesis y formación de los libros bíblicos, seleccionamos varios ejemplos. El primero se encuentra en el capítulo 8 del libro de Nehemías. En este momento histórico clave de la vida del pueblo escogido, el pequeño resto de Israel sufre aún por las heridas de la terrible tragedia nacional del exilio, hacia el año 587-538 a.C. Pero experimenta también la necesidad de hacer memoria, de reencontrar las raíces de su propia historia, y lo hace escuchando el libro de la ley de Moisés, que el Señor le había dado a Israel. Podemos concluir, por tanto, que el libro de Moisés es la memoria de Israel puesta por escrito. Estamos ante un itinerario que va desde la memoria al libro y que sirve para acometer la dura experiencia del presente, buscando orientarse hacia el futuro. Además, el texto escrito, es ahora el tesoro de una comunidad, primera destinataria de su mensaje. Tanto el escriba Esdras como los levitas no son más que intermediarios. El pueblo se ha congregado como un solo hombre y responde a la lectura del libro sagrado como que quien se siente personalmente implicado. Presta atención, se pone de rodillas y llora, celebra fiestas y se alegra. La mayoría de los textos bíblicos, después de haber sido fijados por escrito, continuaron siendo leídos, actualizados, profundizados, y solo al final se consideró el Antiguo Testamento como algo inmutable e intocable. La Escritura es, pues, el libro del pueblo de Dios, surgido de la comunidad y dirigido a la comunidad, y conservado en la comunidad del antiguo pueblo de Dios, especialmente en los ámbitos de la familia, los santuarios y más tarde el templo. En el Nuevo Testamento asistimos a un proceso muy parecido al del antiguo Israel. En el nuevo pueblo de Dios se da el trasvase espontáneo de la palabra hablada a la escrita, asumiendo esta última la misma autoridad vinculante que la predicación oral. Un primer ejemplo nos lo proporciona un comentario de San Pablo al final de su vida, pues dice la Escritura: no pondrás bozal al buey que trilla, y el que trabaja merece su salario. Donde se citan a la vez como escritura un texto del Antiguo Testamento y una frase de Jesús. Otros ejemplos se pueden leer en los escritos de San Pedro, cuando pone en el mismo plano las cartas de Pablo y los escritos del Antiguo Testamento y de San Juan,
cuando amenaza a quien se atreva a añadir o quitar algo de las palabras de su libro profético. Es sabido que Cristo cita muchas veces el Antiguo Testamento, reconoce su autoridad, pero se sitúa por encima de Moisés, de Salomón y del templo, y por eso la primitiva iglesia tiene conciencia de tener en los evangelios la definitiva palabra de Dios. Principales etapas de la formación del Antiguo Testamento. En su intento de explicar cómo se han formado los libros del Antiguo Testamento, los exegetas, estudiosos del texto sagrado, han desarrollado una hipótesis más o menos verificadas y por tanto abiertas a nuevos descubrimientos y conclusiones. Es claro que estas materias no pertenecen al ámbito de la fe de la Iglesia, sino al de la investigación histórica. El magisterio, cuando ha intervenido, lo ha hecho para animar a los investigadores en sus trabajos, encaminados a conocer lo mejor posible la historia redaccional de los textos sagrados. La formación de los libros, según estas doctrinas, sería el resultado de unas tradiciones orales que más tarde se recogen en diversas medidas en texto. El contenido primordial de esas tradiciones es la historia del pueblo, elegido en sus diferentes etapas. La generalidad de los autores suele distinguir estas 5. 1. La etapa patriarcal. El primer capítulo de la historia de Israel, tal como se lee en los relatos del Génesis, está ligado a 3 generaciones de patriarcas arameos: Abraham, Isaac y Jacob, y se desarrolla en el siglo XX a.C. Son propiamente hablando los primeros personajes históricos de la Biblia. La crónica del clan de los patriarcas podríamos resumirla brevemente como una vida nómada, vivida religiosamente como respuesta de la llamada de Dios, una andadura llena de dificultades, privación de una descendencia, inhospitalidad del país, dramas familiares, pero siempre llevadas con una gran confianza en Dios, y en particular una esperanza inconmovible en las promesas divinas de una tierra y una descendencia numerosísima en torno a los santuarios de Siquem, Seba, Betel, Mamre, Hebrón. Se rememoran las antiguas experiencias de los padres fundadores del pueblo escogido y se fija el primer credo de Israel. Número 2. La etapa mosaica se desenvuelve en torno a los siglos 1250 y 1200 a.C. Los libros del Éxodo, Levítico y Números narran las vicisitudes de los descendientes de Jacob, Israel, que pasan de la esclavitud en Egipto a convertirse propiamente en el pueblo de Dios a través de la Pascua de la Liberación. Israel entiende estos hechos con la mediación profética de Moisés a la luz de la fe en la palabra de Dios. Ese es el mensaje del Deuteronomio. La historia del pueblo escogido es una liberación que apunta a una alianza. En el Decálogo, código moral de este pacto, Yahvé se presenta a sí mismo como quien libera y salva. Los relatos bíblicos de esta época y también los posteriores se hacen eco muchas veces de las palabras divinas en el Éxodo. 3. Etapa de la monarquía. Después de unos 200 años de lucha por la ocupación de la tierra prometida, recordamos e interpretamos de nuevo en los libros de Josué y Jueces. Sigue la larga experiencia de la monarquía que va desde el año 1000 hasta el 587 a.C. Merecen destacarse aquellos hechos que se refieren a la organización social, política y religiosa del pueblo de Dios, la efusión de las tribus en un pueblo único,
por la intervención del profeta Samuel en tiempos de David, la separación de las tribus del norte de las del sur, a la muerte de Salomón, la caída del reino de Samaria, 722, y del reino de Jerusalén, 587. La palabra que acompaña y explica estos acontecimientos es el mensaje de fidelidad a la alianza que los profetas repiten una y otra vez en defensa del monoteísmo. Este mensaje incluye el anuncio de las promesas mesiánicas de salvación. Dios es el verdadero Rey de Israel. Acontecimientos y profecías se convertirán en libros, escritos, espiritualidad y culto. Es entonces cuando se ponen por escrito dos grandes tradiciones: la yavista en el reino del sur en el siglo IX y la eloísta en el reino del norte siglo VIII, así llamadas por el modo de designar a Dios, como Yahvé o Elohim, respectivamente. La división del reino pudo ser una de las causas de las diferencias entre estas dos tradiciones. No proceden del mismo lugar geográfico, ni son contemporáneos, aunque no hemos llegado a conocerlas separadas. Cuando el reino del norte hubo desaparecido en el año 722 y sus círculos religiosos y eruditos tuvieron que replegarse a Jerusalén, los documentos de la tradición eloísta debieron ser trasladados a la ciudad santa, donde se sentía una lógica veneración por tales tradiciones. Surgió en este momento la idea de convertirlo todo en una sola historia. Tiempo después, en el año 612, cuando gobernaba en el sur el rey Josías, se descubre en el templo de Jerusalén el rollo de la ley. El libro del Deuteronomio se sitúa en la confluencia de tres grandes corrientes que inspiraron y construyeron el alma de Israel: la tradición mosaica y profetismo y la sabiduría. El libro del Deuteronomio se sitúa en la confluencia de tres grandes corrientes que inspiraron y construyeron el alma de Israel: la tradición mosaica, el profetismo y la sabiduría. Por este motivo, la importancia del libro sobrepasa los límites históricos de la época de su composición. Está redactado como si se tratara de discursos de Moisés dirigidos al pueblo, congregado al pie del Sinaí. Los autores tenían la convicción de estar inmersos de lleno en el espíritu del gran legislador Moisés y de recoger tradiciones que se remontaban a él para perpetuar su obra. Meditaban pues la alianza antigua en términos nuevos, para tiempos nuevos, con el deseo de una profunda renovación de los espíritus. Los investigadores opinan que es ahora cuando cristaliza lo que llamamos comúnmente la historia sagrada. En efecto, los redactores de la tradición deuteronómica entendieron la analogía, o mejor, la continuidad que existía entre Israel del desierto y el reino de Judá del siglo VII. Un pueblo que es con frecuencia infiel, pecador y rebelde, Dios lo castiga y somete a duras pruebas, pero le sigue ofreciendo su perdón porque el Señor de la Alianza invita a su pueblo a la conversión, al abandono de los ídolos, a la circuncisión del corazón. Dios busca el corazón de su pueblo porque lo ama. Todo pues será repensado según la idea que ahora tienen de la alianza, de sus exigencias y beneficios, y será expresado en términos de bendiciones y maldiciones. Así compusieron los libros denominados con tanta exactitud profetas anteriores, que además del libro del Deuteronomio son Josué, Jueces, los dos de Samuel
y los 2 de Reyes. 4. Etapa del exilio o cautividad babilónica. En el año 587 cae Jerusalén en poder de los babilonios y con ella se desmoronan los fundamentos de la vida religiosa de Israel. La dinastía davídica, la tierra prometida y el templo de Jerusalén, el pueblo hace a su Dios una y otra vez la misma pregunta: ¿por qué? La actividad profética en el exilio es la respuesta divina a estos hechos. La cautividad es una dura prueba que Dios permite para purificar al pueblo elegido. Descubren así los hijos de Abraham, Isaac y Jacob que Dios no está presente únicamente en Jerusalén, sino en cualquier lugar. Las mismas experiencias de una penosa situación se truncan en ocasiones privilegiadas de reencuentro con el Dios siempre fiel, que libera y salva, porque Él es trascendente y a la vez muy cercano, y su nombre es Emmanuel, Dios con nosotros. Los 50 años del exilio van a ser la época dorada del libro escrito. En estas circunstancias históricas se redactan los libros de Ezequiel y el segundo Isaías. Las observaciones religiosas tendrán un carácter más absoluto, porque los profetas durante el exilio van consiguiendo que el pueblo sienta más vívicamente que nunca la santidad de Dios. Las observancias religiosas tendrán un carácter más absoluto, porque los profetas durante el exilio van consiguiendo que el pueblo sienta más vívicamente que nunca la santidad de Dios. Van consiguiendo que el pueblo de Dios sienta más que nunca vívicamente la santidad de Dios. El pueblo de Dios se encuentra ahora en una situación parecida a la época mosaica del desierto errante y buscando entrar en la tierra prometida. La fijación por escrito de la Torá era decisiva para que pudiese desempeñar su papel protector y servir de vínculo comunitario entre aquellos desterrados que se reunían en ciudades o barrios. Aparece entonces la importante tradición sacerdotal, citada con la sigla P, por ser la inicial de su nombre alemán, Priestercodeo, libro de los sacerdotes. Los sacerdotes en la antigua ley habían sido siempre los hombres de la tradición y eran por eso los especialistas del Torá. El clero, a diferencia de los profetas, han sido siempre más anónimos y su eficaz trabajo responde a un paciente esfuerzo de grupo que sirve también para mantener viva la tradición religiosa hebraica. Una vez más, esta tradición se presentará con justicia como palabras de Yahvé dirigidas a Moisés, o relatos situados en la época de Sinaí, porque algunas de las tradiciones recogidas se remontan a tiempos muy antiguos de la historia de Israel, y porque se tenía también la convicción de que se estaba volviendo a poner en vigor la labor instaurada por Moisés. Las personas, acciones y cosas en relación con el culto de Yahvé son las que ocupan un lugar destacado en la literatura sacerdotal. Esta tradición sacerdotal supo construir una amplísima síntesis doctrinal sobre el esquema de la historia y ocupa un lugar importante en la formación del Pentateuco. Concretamente contiene el Levítico, su obra más representativa, la mitad del Éxodo, las 2/3 partes de Números y aproximadamente una quinta parte del Génesis. La idea de fondo que centra su mensaje es la alianza santa, desde Moisés a Ezequiel, pasando por los profetas de este periodo, y han expresado la naturaleza de las relaciones entre Yahvé y su pueblo. Quinto, etapa del judaísmo. Suele llamarse así porque solo vuelven a Jerusalén y a la tierra prometida un resto de los descendientes de Judá, los que forman el reino del sur. Gracias al decreto liberador del rey persa Ciro, durante este periodo, el pueblo vive prácticamente sometido a poderes extranjeros. Primero a los
Seleucidas, la dinastía griega de uno de los generales de Alejandro Magno, que se establece en Siria, y después a Roma desde el año 63 a.C. Con la intervención de Pompeyo, a pesar de todo, el pueblo conserva en estos años su autonomía religiosa. La interpretación de esta experiencia histórica se vertebra en torno a tres ejes. Primero, la lectura en la sinagoga de la Torá de Moisés y de los escritos proféticos anteriores. Segundo, los nuevos mensajes proféticos de Ageo, Zacarías, Joel, etc. Y tercero, las reflexiones de los maestros de sabiduría que buscaban la luz de la fe de Israel, el sentido de la vida humana y del plan divino de la historia. Distinguiremos tres periodos en esta etapa persa, helenístico y macabeo. Periodo persa en el año 538 al 333 a.C. Va debilitándose el profetismo, pero se trabaja incesantemente en la recopilación y redacción de los libros, dando lugar a la redacción definitivamente del Pentateuco: Génesis, Éxodo, Números, Levíticos y Deuteronomios. También se comienzan a redactarse las primeras obras de la literatura sapiensal. Entre los géneros literarios sapiensales merece especialmente atención el llamado midrásico, que llega a ser corriente en el siglo V a.C. Se trata de un relato de tenor histórico que lleva una enseñanza religiosa y moral. No se trata ya de la historia, sino de historias que tienen que ver con un acontecimiento del pasado. Es decir, utilizando como fondo ese pasado, se escriben unos relatos con el fin de sacar alguna enseñanza lo suficientemente verosímil para que capte la atención de los lectores, siguiendo la línea de la tradición. Se pretende instruir, ilustrar una doctrina, resolver cuestiones, presentar ejemplos de conducta, ayudar a vivir conforme al espíritu sapiensal. La imaginación juega aquí un papel importante y por eso se busca recursos para lograr que la lectura sea agradable y cautivadora. Así, por ejemplo, el autor del libro de Jonás utiliza para su relato el nombre de un profeta de la época de Jeroboam II. La historia de Ruth está situada en tiempos de los jueces. Algo parecido sucede con el Cantar de los Cantares, el libro de los Proverbios y el libro de Eclesiastés, que pretende encontrar con la historia de Salomón, o lo que se lee en el libro de Job, personaje tradicional a que se sitúa en el ambiente de la era patriarcal. Finalmente, el entrañable relato de Tobías pretende relacionarse con los acontecimientos de finales del siglo VIII. Periodo helenístico, 333 al 63 a.C., es el marco de la gran obra del cronista. Se redactan entonces los dos libros de las crónicas, los libros de Esdras y Nehemías, y también se dan los últimos toques del libro de los Salmos. Periodo macabeo, hacia el 175 a.C. Se escriben los dos libros de los Macabeos y nace la literatura apocalíptica, incoada ya por el profeta Ezequiel. Tiene su presentación más genuina en el libro de Daniel, el libro del Antiguo Testamento, escrito en época más reciente, es sabiduría en el siglo I antes de Cristo. Los libros del Nuevo Testamento y su aparición histórica. El periodo de la elaboración de los libros del Nuevo Testamento es solo 50 años, del 51 al 100, antes de la fijación por escrito del mensaje de Jesús de Nazaret. Es preciso distinguir dos etapas de tradición oral. La primera corresponde a las enseñanzas con palabras y hechos del mismo Jesús. La segunda es la tradición oral. La segunda es la tradición oral acerca de Jesús.
vivida, testimoniada, celebrada y defendida por la iglesia primitiva. Jesucristo es el único profeta en Israel que anuncia no solo que el reino o reinado de Dios ha llegado, sino que ha venido a través de él. El Antiguo Testamento se ilumina en Jesús de Nazaret, porque en él se concentran y se realizan de manera nueva las profecías veterotestamentarias, sus parábolas, milagros e incluso las controversias que suscitan son signos o señales de que Dios ha inaugurado una nueva etapa en la historia. La muchedumbre, al escucharle, reconoce también su autoridad excepcional. Después, los apóstoles anuncian el Evangelio de la salvación, conscientes de ser los mediadores humanos de la definitiva palabra de Dios, revelada y realizada en Jesucristo. La historia de Jesús da lugar a la gran tradición acerca de Jesús, fijada primeramente en forma oral y luego por escrito. Los primeros escritos cristianos se los debemos a San Pablo, sin entrar ahora en detalle. Entre los años 51 y 52 escribe las dos cartas a los tesalonicenses. Entre el 54 y el 58, las llamadas grandes epístolas, dos cartas a los corintios, a los gálatas y a los romanos. En torno al año 62, las llamadas cartas de la cautividad, Filipenses, Colosenses, Efesios y Filemón, entre los años 65 y 66. Las cartas pastorales, las dos de Timoteo y la de Tito. Para la carta a los hebreos, la datación más probable es en el torno al año 65. La redacción definitiva de los tres primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, llamados sinópticos, hay que situarla en el periodo que va del 65 al 80, aunque prevalece la opinión de que han sido redactados antes del 70. Las cartas católicas tienen una datación muy variada. La de Santiago entre los años 50 y 60 y la de Judas en torno al 70. La primera de Pedro en el 64 y mientras la segunda es posible que fuera del 80. El libro de los Hechos de los Apóstoles, unos lo sitúan en el año 63 y otros en el 80. Y el grupo de escritos joánicos cierra la colección de los escritos del Nuevo Testamento con el Apocalipsis, 3 cartas y el cuarto Evangelio, entre los años 85 y 100. El magisterio de la Iglesia se pronuncia en defensa de la verdad histórica de los Evangelios. Con la instrucción Santa Mater Ecclesia, parece hay una instrucción que se llama Santa Madre Iglesia. En el número 2 de este documento expone los 3 momentos básicos de la redacción escrita de los evangelios recogidos por el Catecismo de la Iglesia Católica, así vida y enseñanzas de Jesús, tradición oral y evangelios escritos. Conclusiones. Esta rápida ojeada a la historia de elaboración de los libros bíblicos nos facilita descubrir en parte el misterio de su origen y nos lleva a concluir en las escrituras santas que las escrituras santas no fueron redactadas de un tirón, sino elaboradas a lo largo de un milenio. Además, recordemos que la Biblia no es precisamente un libro, sino más bien una pequeña biblioteca de 73 libros redactada por autores muy distintos y a través de los más variados géneros literarios. La palabra de Dios dirigida, sin excepción, a todos los hombres de todos los tiempos y sin despojarse del sello de esta dimensión universal,
toma formas literarias propias de unos autores humanos, inspirados y de su medio histórico y cultural. Finalmente, la Sagrada Escritura es un libro popular surgido de un pueblo y destinado a un pueblo, el antiguo y el nuevo Israel. Es por tanto el libro que está vivo en una comunidad creyente que camina por la historia. Termina el capítulo número 2.